Buenos días. Hoy tengo la suerte de tener a mi lado un gran filósofo, aunque ahora se echa a reír. Sí. Un gran filósofo, además compañero de la sociedad civil. Y no me queda más remedio que hacerle la primera pregunta. ¿Por qué habéis montado Aires? Pues sencillamente porque hay una casilla vacía en el, como diría yo, pues en el panorama político de Cataluña, bueno, de Barcelona, de Cataluña, y yo me atrevería a decir que de España. Eh, Nosotros nos consideramos de izquierdas, aunque, como antes comentábamos, ser es una cosa que uno no se la puede atribuir directamente sin dar pruebas de ello, ¿no? Entonces, intentamos ser de izquierdas. Ser de izquierdas, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que la tríada famosa de la Revolución Francesa se ha de cumplir íntegramente. Igualdad o libertad, igualdad y fraternidad. Si falta una de las tres, es como una mesa que tenía tres patas y le quitas una, se cae, ¿no? Bien, entonces consideramos pues, que la izquierda que hay actualmente en las instituciones, a todos los niveles de las administraciones, pues está coja. Está coja porque o falla por una cosa o falla por la otra. En el caso de Barcelona, falla por varias cosas. Política social, que como izquierda tiene que ser una de nuestras prioridades, pues han hecho cositas, pero muy insuficientes. Igualdad, pues la igualdad no se ve mucho porque francamente en el trato al menos informativo que se da a los ciudadanos, pongo solamente un ejemplo, el transporte público. Salvo cuando se trata de avisar de los rateros o prevenir de los rateros, no se emplea el castellano para nada. O cuando hay una emergencia, claro. Pero la información habitual, el aviso de las paradas, etcétera, casi todo está exclusivamente en castellano. Los indicadores en todas partes, todo lo aquello que Me depende... parece que te has equivocado. No está en castellano, está casi todo en catalán. No, perdón, me he equivocado, evidentemente, he dicho castellano, quería decir exactamente al revés. ¿En qué estaría pensando? Debe ser lo que se llama wishful thinking en inglés. En efecto, así es. Está casi exclusivamente en catalán. Y no es que la gente en general no entienda el catalán, pero son dos lenguas oficiales, hay que respetar esa cooficialidad. Y luego sí que es verdad que hay gente pues, que no tiene el dominio del catalán que se supone que, que hay que tener por decreto. Las nuevas generaciones que han recibido una enseñanza monolingüe prácticamente en catalán, pues sí, claro, tienen esa pequeña ventaja, pero aquí hay muchas generaciones y además es una cuestión de principios. No solamente de oportunidad y de conveniencia en casos concretos, sino de principio. Legalmente, las dos lenguas son oficiales y deben recibir el mismo trato. Exactamente. Eso es un aspecto. Luego hay otros muchos aspectos. Se habla mucho de la sociedad de Barcelona, creo que es verdad. Yo tengo la suerte de vivir en un barrio relativamente tranquilo, con poca circulación de personas y de vehículos, y entonces pues no se nota tanto, pero claro, te metes en el centro y no digamos en el Raval, en barrios con mucha, digamos, mucho tránsito de personas, vehículos, etcétera, y realmente pues es penoso. La circulación, bueno, con la idea esta de oxigenar la ciudad, en teoría está muy bien, pero según cómo se haga tiene efectos contraproducentes. Dicen que las emisiones contaminantes en Barcelona han bajado. Lo dudo bastante, porque yo lo que observo es que las calles donde hay circulación de vehículos, los atascos han aumentado. Cuando aumenta un atasco, aumenta la contaminación. Indefectiblemente, las marchas cortas generan más emisiones que las marchas largas. Eso lo sabe cualquiera que haya estudiado un mínimo de mecánica. Ya sabemos que en nuestro ayuntamiento no parece que abunden los técnicos en la materia, ¿no? En fin, y quien dice eso dice otras muchas cosas. Por ejemplo, se han registrado 1.400 indigentes viviendo en la calle, durmiendo en la calle. En el último censo, que es de no sé cuánto tiempo hace. No sé si habrán aumentado o habrán disminuido, pero esa cifra debe ser más o menos constante. Bueno, ¿qué cuesta? Sí cuesta dinero, evidentemente. Pues en vez de determinadas campañas y determinados gastos de remodelación de calles que se están haciendo ahora,
costaría tanto invertir en un par de albergues para indigentes, y que entonces la policía tuviera autoridad para retirarlos de la calle, de buenas maneras, evidentemente, porque tendrían un sitio donde podrían ir y se les podría llevar. Hay algunos que realmente han adquirido eso como un modus vivendi, no toleran el estar encerrados, pero bueno, es cuestión de educación, y muchos, evidentemente, si se les facilitara eso, evidentemente que lo aceptarían. Las residencias de mayores. Bueno, las residencias de mayores en la pandemia han sido un escándalo por la mortandad que han sufrido. ¿Qué pasa? Pues que hay muy pocas residencias para mayores públicas. Ya sabemos que la iniciativa privada no se puede eliminar, ¿de acuerdo? Pero en determinados servicios, intentar hacer negocio, o según con qué márgenes de negocio, pues evidentemente encarece las cosas. Es decir, si tú montas un servicio que no solamente tiene que cubrir gastos, sino que encima tiene que generar beneficio para alguien particular, porque si genera beneficio para la administración, pues bien, luego eso se reparte, ¿no? Eso tiene efecto redistributivo. Pero si genera beneficio para un particular, evidentemente detraes una parte del provecho que se podía sacar globalmente de ese servicio. Entonces, sencillamente, proponemos que se creen más residencias públicas. Esto va un poco en contra de tu pensamiento liberal, ¿no? Bueno, es que la libertad es una de las tres patas que he dicho antes. Si falta la igualdad, no puede haber libertad. Es decir, en una sociedad de grandes desigualdades, los más fuertes dominan a los débiles. Luego no hay libertad. Para algunos sí y para otros no. No, pero te quiero decir, a ver, a lo mejor estoy equivocado, y si estoy equivocado me corriges, porque considero que en estos aspectos estás más preparado que yo, pero yo siempre creo que el liberalismo, el sano, digamos, no estoy hablando del neoliberalismo, sino el liberalismo como filosofía de vida, siempre trata de adelgazar al gobierno y al Estado y dejarlo para que emita las leyes. Bueno, no está escrito en ninguno de los, podríamos decir, o sea, no hay un código como el código de Hammurabi que diga cuáles son los principios del liberalismo. El liberalismo empieza, digamos, con ese nombre mucho más tarde, pero con las ideas empieza en el siglo XVII aproximadamente, con autores ingleses. Empieza con la idea de que no puede ser que la autoridad, el gobierno, sea despótico, sencillamente. Es decir, que todo el mundo tiene derecho a participar en el gobierno. No hay gobierno legítimo que no sea, en mayor o menor medida, autogobierno. Eso viene ya de Grecia. Esto es lo que dice Aristóteles, define al ciudadano como aquel que gobierna y es gobernado. Es decir, que tiene las dos funciones, la activa y la pasiva en el gobierno de su ciudad. Claro, ese es el principio del liberalismo, es eso. No tiene, digamos, necesariamente ninguna coletilla de tipo económico, que el Estado no pueda intervenir en la economía, pero si no para de intervenir, por favor. Lo que pasa es que hay muchas maneras de intervenir. No para de intervenir, es decir, sin impuestos no habría servicios públicos, eso está claro. Puede intervenir mediante unos impuestos equitativos o injustos. Interviene, por supuesto, en el mantenimiento del orden público, en la defensa, en las infraestructuras. Todo eso sí se puede subcontratar con empresas privadas que lo hagan, de acuerdo, pero la iniciativa tiene que venir del Estado. Entonces, claro, la libertad requiere, pues requiere dinero. La libertad tiene un coste y los Estados no deben limitarse a velar por el cumplimiento de las leyes, sino que tienen que introducir no solo las formas, digamos, de la convivencia, sino un poco de materia en la convivencia. El formato legal. Sí, exacto. Vamos a cambiar un poquito de tema porque está de moda ahora hablar de la plaza de Bonanova. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ver, el fenómeno Ocupa es un fenómeno relativamente complejo porque se autojustifica, entre comillas, sobre la base de que el acceso a la vivienda es difícil y es caro, lo cual es verdad. Pero claro, la solución no es, evidentemente, que
uno por su cuenta y riesgo, o un grupo de particulares decida hacerse con un edificio por el hecho simplemente de que esté vacío. En este caso yo creo que aquí, yo no justifico el fenómeno Ocupa en general, pero creo que en este caso se ha pecado de oportunismo electoralista, porque estos jóvenes, o no sé si son tan jóvenes, creo que llevan más de 9, según Ana Grau, más de 9 años ocupando ese edificio. Hasta la fecha no me consta que haya habido problemas graves en el barrio de choques y tal. Yo de hecho vivo en un barrio donde ha habido durante también años, parece que ahora ya no, un gran solar, un señorial abandonado, bueno, es decir, no utilizado, ocupado por unos ocupas. Nunca ha habido ningún conflicto y tal. Entonces, yo no digo que eso se tenga que favorecer ni justificar en todos los casos, pero precisamente en este momento, en una casa que no es de un propietario particular, aquí está, es de un banco y concretamente del banco malo, que llaman, Sareb. ¿Qué necesidad había de montar el follón ahora? Que me parece que, bueno, que con buena diplomacia y con maneras, esos desalojos se tienen que ir haciendo porque, por principio, nadie debe tener el derecho a arrogarse la ocupación de una vivienda por su cuenta y riesgo sin que haya, de alguna manera, un procedimiento al que en teoría todo el mundo pudiera tener acceso, ¿no? Pero en este momento y de las formas así expeditivas que se está haciendo, creo que es sencillamente un claro acto de oportunismo electoral. Sí. Pero la gente de la calle, los que no conocemos a fondo el tema, ahí no es una vivienda para una persona en particular. Ahí es unos señores que le llaman antisistema, que se denominan ellos mismos antisistema, y que han ocupado 2 edificios. Entonces, eso, más que ocupación, yo no la definiría como una ocupación habitacional. Es que la mayor parte de los casos que yo conozco de ocupaciones son no de individuos o de familias individuales, sino de grupos. Ojo que hay de 2 tipos. Están las mafias que se dedican a ocupar viviendas particulares y entregarlas, falsificando contratos de alquiler, entregarlas a familias que tienen pues, situación vulnerable y tal. Y entonces, bueno, resulta que un buen día el propietario se encuentra que tiene unos individuos allí dentro. Esta mafia, esto es canallesco y esto debe ser perseguido, vamos, sin piedad, pero es bastante frecuente. A mí me han explicado casos, un amigo que se encontró que le habían copiado un contrato de alquiler con sus datos y, no sé, por casualidad lo encontró y llegó a enterarse de eso y estaban a punto de entregarle esa casa con un contrato de alquiler aparentemente en regla, pues a veces saber qué familia. Esos son mafias que hacen esta política a gran escala. Luego están, que es la inmensa minoría, diría, pues eso, casos de familias desesperadas que ven la oportunidad y tal, pero eso prácticamente es inexistente. O bien son mafias de estas que aprovechan situaciones de penuria de ciertas familias para montar el negocio, porque evidentemente son ellos entonces los que cobran el alquiler, o bien son estos grupos antisistema, que en efecto esto viene de hace muchos años, una tradición así que de, ¿cómo diría yo?, de orientación, podríamos decir, anarquizante o anarcoide, y que me perdonen los anarquistas que tienen una ideología muy respetable, que pretenden eso, que con su iniciativa privada, que es una iniciativa privada de un grupo, tienen derecho a ocupar un espacio que no es suyo, en nombre de valores sociales que ellos desde luego no representan. Pues esto es un fenómeno execrable, pero ya digo, hay que ser muy hábil a la hora de combatirlo y no caer en acciones de estas que todo el mundo puede ver que se trata de quien ha ordenado el desalojo se quiere apuntar un tanto frente a la población circundante de esa casa, que hasta ahora, por lo visto, no había habido quejas al respecto, o muy pocas, ¿no? El otro tema que nos preocupa en Barcelona, a la gente que andamos por la calle, es la falta de equidad
a la hora de las elecciones. Por ejemplo, me enteré ayer, muy a pesar mío, porque no lo esperaba, que hay una serie de partidos, al vuestro no lo sé, pero por ejemplo sé que se han vetado en los medios de difusión una serie de partidos y a otros en cambio les están poniendo la alfombra roja. ¿Qué te parece esto? Bueno, ¿qué me va a parecer? Eh, Espero pensar lo mismo si algún día pertenezco a un partido de los que tienen alfombra roja, pero yo creo que eso es un caso inequívoco de desigualdad. La desigualdad empieza, por eso decías que sin igualdad no hay libertad. O sea, nosotros no tenemos realmente libertad para llegar a la gente, ¿no? Este pequeño partido. Hombre, yo no digo que haya que dar el mismo trato a cualquier mindundi que aparezca diciendo que tiene un partido, que ha formado un partido y tal. Eso no, porque eso sería un truco que emplearían ciertos sectores que quieren abrirse paso a base de, eso sería una especie de filibusterismo electoral, a base de presentar decenas de partidos para ocupar espacios para y tal. Para presentarte como partido tienes que tener un respaldo Claro, de firmas. No, en el caso de las municipales no. O sea, en el caso de las generales y las autonómicas sí, pero en el de las municipales no. Entonces, claro, ahí en las municipales se podía dar ese caso, ¿no? Que empezaran a proliferar. Entiendo que haya un cierto criterio a la hora de dar publicidad y tal. El mínimo será, porque, por ejemplo, en el reparto de espacios para poner propaganda, que hay que acudir allí, hay una especie de sorteo, mira por dónde nos tocó el número 1. Lo cual no quiere decir que podamos inundar Barcelona de propaganda, pero éramos los primeros para elegir un número limitado de espacios. Hay una cierta, sí, se mantienen mínimamente las formas, pero es cierto que se da mucha cancha a unos partidos, sobre todo con el criterio de que como ya están, pues eso es garantía de que son más serios. Pues válgame Dios, si resulta que el que lleva 40 años, pongamos por caso, abusando de su poder y tal, tiene más derecho que uno que viene con nuevas ideas y con ganas de hacer las cosas bien y a este se le tiene que apartar, no es un criterio justo, evidente. Hay algo de eso y yo creo que eso, pues sí, es injusto. Igual que lo es el sistema electoral, pero de eso ya hablaríamos. No sé si quieres que hablemos de eso, ¿no? A mí, pues, oye, que Bueno, yo vengo a entrevistar a alguien de Aires. vale. Aires, yo lo tomo como Aires nuevos. Sí. Entonces, sí, explícanos todo lo nuevo vuestro. Mira, hay un miembro de la dirección de nuestro partido que es una dirección muy colectiva, o sea, no tenemos un líder carismático, un timonel, no, nada de eso. En realidad, todos estamos en más o menos el mismo nivel de capacidad de decisión. Pues uno de los miembros de la dirección, llamado Vicente Serrano, hay que decir el nombre, escribió hace años ya un libro del que hice yo el prólogo, explicando pues la desigualdad que hay en el sistema electoral español, que es el que se aplica a casi todos los niveles y por supuesto en Cataluña en las autonómicas se aplica a rajatabla porque conviene a las fuerzas dominantes en Cataluña. En el caso de las municipales no es ya tan así, pero hay un pequeño tema que sí que es clave y indicio de desigualdad, que es que hay un porcentaje mínimo de votos para tener representación. Aunque por un voto te pueden dejar fuera, aunque tengas, pues eso, un voto menos que otro que sí que entra. El 5%. Claro. Exactamente, el 5%. Entonces, todo ese tipo de cosas son elementos discriminatorios, sencillamente, que hacen que es muy difícil que los que empiezan de cero puedan ir subiendo. ¿Vosotros esperáis tener ese 5? Deseamos tener. Yo la palabra esperar la reservo para, en fin, para eso, esperanzas muy, muy grandes y muy importantes. Aquí aspiramos a, como mínimo, que la gente sepa que hay una alternativa, que siendo de izquierdas no pastelea con los nacionalistas, como hace toda, y cuando digo toda la izquierda institucional que hay hoy día en Cataluña y concretamente en Barcelona. Quiero citar una cosa de la que por lo visto nadie se acuerda. Cuando la reacción salvaje a las sentencias del Procés, una de las muchas cosas, de las muchas animaladas que se hicieron, fue tener la plaza de universidad bloqueada durante más de un mes. No sé si fueron 2 meses. En aquel momento al ayuntamiento ecologista
no le importó que todas las calles que debían absorber el tráfico que no podía pasar por la Gran Vía, porque Plaza Universidad cortaba Gran Vía, cortaba Pelayo, cortaba las rondas, lo cortaba todo. Que el tráfico que se desviaba provocara un atasco permanente y unos niveles de contaminación apocalípticos. Eso no le importó en absoluto a la alcaldesa y a su equipo en aquel momento. Era su obligación, una de las obligaciones del ayuntamiento, es facilitar la movilidad, que tanto se llenan la boca con esa palabra, ¿no? Pues estuvieron más de un mes, creo que fueron prácticamente 2 meses, impidiendo la movilidad de más o menos la mitad de esta ciudad, creando un caos y una contaminación jamás vista. Entonces, que estas personas pretendan ser los adalides de la ecología, de la libertad de circulación y de movilidad, etcétera, de la gente, pues realmente vergonzoso. Entonces nosotros realmente no a lo que iba, eso se hizo por pasteleo descarado con los nacionalistas, porque este ayuntamiento que tenemos ahora en ningún momento quiso enfrentarse a ese movimiento salvaje. No se quiso enfrentar ni siquiera pidiendo, personándose como acusación en la acusación contra los individuos participantes en aquellos disturbios que fueron detenidos por la policía. Una minoría ridícula, unos 200 y pico, cuando en realidad allí hubo muchos centenares de personas que participaron. El ayuntamiento se negó a pedir daños y perjuicios a estos detenidos por los desperfectos que todavía duran, por ejemplo en Plaza Urquinaona, en el asfalto, y que hacen que según en qué lugares cruzar la calle para una persona con movilidad reducida puede costarle una caída. No, yo te explico algo que te lo has saltado. No sé cuánto tiempo, pero más de un año, estuvo cortada la Meridiana. ¿Qué me vas a decir si estuve en varios intentos con actos de contramanifestación contra Bien, los... pues esta manifestación de la Meridiana, yo estuve el día en que los fue a animar Laura Borràs. Naturalmente. O sea, la segunda autoridad de Cataluña fue a aplaudirle y animar a unos señores que estaban cometiendo un acto vandálico. Un acto vandálico. Entonces, ¿qué nos vas a contar a los ciudadanos de a pie las injusticias que están rodando? Pues sí. Pero lo que queremos es que partidos como el tuyo, digo el tuyo, aunque sea... Sí, el nuestro. El vuestro, tengáis un poco más de fuerza para poder atajar todos estos despropósitos. Sí, bueno, nuestra misión aquí es doble. Por una parte, ofrecer un grupo de personas dispuestas a trabajar en esa línea, pero por otra parte, y eso para mí, en este momento, hoy por hoy creo que es lo más importante, despertar la conciencia de la gente que vea que sí que es posible hacer una política de izquierdas que no sea nacionalista, que no sea elitista en el peor sentido de la palabra y que no sea, digamos, contraproducente para los intereses vitales y cotidianos de los ciudadanos. Eso me parece que es tan importante o más que el hecho de que nosotros pudiéramos obtener representación. Es hacer cobrar conciencia a la gente que tiene un pensamiento de izquierdas normal, digo simplemente normalito, de que no están equivocados si siguen pensando como han pensado siempre las gentes de izquierda, ¿no? Que se trata ante todo de resolver los problemas, las necesidades básicas de la gente y no crear problemas inexistentes, crear necesidades inexistentes y desviar la atención de la gente, las energías y los caudales públicos hacia cosas que no son las que necesita realmente la gente. Esa sería nuestra principal ilusión. Esta es nuestra principal ilusión, crear esa conciencia. Como ya estamos en el día 12 y el tiempo ilimitado para todos, me gustaría que tú solito, sin preguntas mías, te dirigieras a tu gente para pedirles el voto. Pues sí, con lo que hemos dicho creo que no está todo dicho, siempre se pueden añadir cosas,
De hecho, tenéis nuestro programa en una serie de puntos que vamos distribuyendo, aquí lo tenéis. Pedimos el voto para lo que habéis oído hasta ahora, para una alternativa de izquierdas que no caiga en las desviaciones, perdonad la palabra que tiene mala prensa en algunos casos, en algunos momentos históricos ha sido perversamente utilizada, pero en fin, de que no sea, que se aparte de lo que es el objetivo de, no ya de la izquierda, sino de cualquier partido político, por favor, que es responder a las necesidades reales de las personas con la mayor equidad y, digamos, ausencia de discriminación y de favoritismos posible. En eso no solamente coincide una izquierda propiamente dicha, sino otros muchos sectores que se tomen en serio su ideario, porque a veces da la impresión de que hay partidos que es lo que digo yo del liberalismo. Yo soy liberal en el sentido literal del término y en el sentido etimológico, pero a veces utiliza este término en un sentido muy restringido, ¿no? Y, como ya hemos dicho, últimamente se está utilizando el término de izquierda de una manera totalmente torticera. Entonces, ser de izquierdas no significa dar preferencias, todo lo contrario, a una cultura sobre otra, a una lengua sobre otra, 50.000 cosas de ese tipo. Ya digo, nosotros reflejamos un sentir que se da en mucha gente. Y ese sentir, no digo yo que todos los que se abstienen y se han abstenido hasta ahora, sobre todo en las últimas autonómicas, que fue escandalosa la abstención, que toda esa abstención refleje este sentir nuestro, ¿no? De que es posible una política de izquierdas normal, que no pastelee con intereses espurios que no tienen nada que ver con la tradición de la izquierda. Pero una gran parte de esa abstención, estoy seguro de que es abstención de protesta. Pues mira, lo tenéis muy fácil. Los que no estáis de acuerdo con ninguno de los partidos que actualmente gobiernan y que desconfiáis de ellos, votadnos a nosotros. Saldremos o no saldremos, pero abriremos brecha en el sistema. Eso os lo podemos asegurar. Gracias a todos. Gracias, Candel. Muchas gracias. Gracias a ti, hombre. Y hasta el próximo programa.